Estimados alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? La sesión del día de hoy trata de explicar acerca de lo que es la identidad e interculturalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué tema? El tema que vamos a tratar el día de hoy habla justamente sobre las culturas, cómo van variando a través del tiempo las culturas, qué importancia tienen en el desarrollo económico, político y social de una nación, ¿no? Muy bien. Eso es un tema que nos piden en educación cívica y que iremos avanzando poco a poco. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es cultura. ¿Qué es cultura? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos cultura, no? Algunos dicen cultura, bueno, es enseñanza, podría ser, ¿no? Otros dicen cultura, dicen conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un examen que se llama la prueba PISA y que lo toma la OCDE. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ¿qué cosa? El desarrollo económico, ¿no? Y ellos buscan, ¿qué cosa? Fomentar la educación, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, cuando hablan de cultura, ellos hablan de educación, hablan de conocimiento, ¿no? El concepto de cultura tiene muchas raíces, pero en nuestro caso vamos a hablar, ¿qué cosa? De la identidad y la interculturalidad. O sea, ¿qué significa para nosotros cultura? Cultura viene a ser un conjunto de rasgos, características o cualidades que se van transmitiendo a través del tiempo. Eso es cultura en términos, ¿qué cosa? De identidad cultural. Conjunto de rasgos, características y cualidades que se van transmitiendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Un rasgo que se pueda transmitir a través del tiempo, por ejemplo, es un gesto, una costumbre, tu forma de hablar, ¿no es cierto? Tu forma de comer, de expresarte, ¿no? Esos son parte de lo que es, ¿qué cosa? Parte de nuestra cultura, ¿no? Antiguamente, si usted se da cuenta, nuestra nación peruana era una sociedad monocultural, ¿no? Antes de llegar a los españoles, ¿no? Teníamos una cultura básicamente, una cultura inca, ¿no? Que no tenía, ¿qué cosa? Contacto casi con otras naciones, ¿no? Hasta que después, cuando llegaron acá los españoles, empezó la mezcla, ¿qué cosa? De culturas en nuestro país. Y hasta que se ha formado una diversidad, ¿qué cosa? Cultural. Antiguamente, ¿qué cosa teníamos? Una monoculturalidad. Pero eso es importante darse cuenta que la cultura es base para nuestro desarrollo. Y no podemos dejar, por ejemplo, que otras personas nos arrebaten lo que es nuestro, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, patrimonio, digo sí propiedad. Y cuando digo patrimonio cultural, digo así, parte de la cultura que nos pertenece a nosotros. Y esa cultura no se puede perder, al contrario, si usted la fortalece, la cultura, ¿qué cosa te enriquece? ¿No es cierto? Porque das a conocer tu costumbre, tu forma de vida, ¿no es cierto? Tu tradición, tu pensamiento, ¿no? Y si se pierde, bueno, se pierde parte de lo que es, ¿qué cosa? La cultura, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hace más o menos 20, 25 años atrás, que parece que el peruano le daba vergüenza, ¿qué cosa? Su identidad cultural, ¿eh? Le daba vergüenza, ¿no? Hasta tal punto que creo que nadie se da cuenta que nosotros, ¿qué cosa somos? Somos descendientes quechua, somos descendientes incas, y parece que nadie quiere reconocer eso, ¿no? Al contrario, hay personas que tratan de vestirse, hablar como un extranjero, expresarse como un extranjero, sabiendo que nuestra cultura es demasiado rica, ¿no? ¿Y por qué no defiende lo que es nuestro? Yo tengo una sola respuesta. Cada vez que algo no conoces, nunca la vas a defender. Si conoces, la vas a defender. Y si conoces mucho, hasta puedes dar tu vida también para defenderla, ¿no? Por ejemplo, usted conoce mucho a su mamá. Si alguien habla una sola palabra de su madre, usted es capaz de saltar, ¿no es cierto?, de defenderla a tu mamá, de dar la vida por tu madre. ¿Por qué? Porque lo que se conoce se defiende. Y si no se conoce, nunca se va a defender. Al contrario, nos va a avergonzar, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que hace 25 años atrás la gente decía así, la comida peruana, ¡ah, qué asco! Sí, la comida es parte de nuestra cultura, ¿no? Es lo que es nuestro, ¿no? ¡Qué asco! Yo prefiero comer en KFC, prefiero comer en Burger King, prefiero comer los tallarines al Alfredo, pero pachamanca, ¿no es cierto? Pero el cuy, no, qué asco, ¿no? Entonces la pregunta es simple, ¿por qué uno no defiende lo que es nuestro? ¿Por qué? Porque no conoces, y como no conoces no te identificas con él, ¿no? Entonces la cultura, ¿qué cosa es? Es un conjunto de rasgos, características y cualidades que uno lo va transmitiendo a través del tiempo.
Cuando digo yo identidad cultural, significa que una persona se identifica con su cultura y no solamente se identifica, sino la defiende. No solamente la defiende, sino la promueve, la da a conocer. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué avergonzarnos, por ejemplo, de una persona que anda con pollera? ¿Por qué avergonzarnos, por ejemplo, de una persona que está tocando con su quena? ¿A qué se debe eso? A que no conocemos la riqueza, ¿qué cosa? De nuestra nación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la diversidad cultural? Bueno, la diversidad cultural dice que reconoce las diferentes culturas entre diversos grupos humanos. En el mundo entero tenemos una diversidad cultural que nosotros de día podemos aprovechar y podemos revalorizar nuestra cultura. ¿Eso qué cosa es? Es una diversidad cultural, ¿no? ¿Qué cosa busca la identidad y la diversidad cultural? Busca básicamente, ¿qué cosa? Compartir de manera recíproca, ¿no es cierto?, características de otras culturas. En palabras simples, otras culturas cuando están acá en mi país, yo comparto su cultura y además también él, ¿qué cosa? Comparte mi cultura. ¿Para qué? Para que con eso podamos enriquecer, ¿no es cierto?, nuestra vida, nuestra costumbre, ¿no?, nuestro folclore, nuestra gastronomía. Todo el mundo sabe que la gastronomía peruana se ha posicionado en este momento como la gastronomía número 1 a nivel mundial, y eso ya es desde el año 2012, y hasta ahora el Perú no lo suelta. Antiguamente la comida número 1 era ¿qué? Era Francia, era China, era la de Italia, era la de México, ¿no es cierto? Ahora nuestra comida se ha vuelto en la número 1, pero yo no lo digo eso, lo dice ¿quién? La UNESCO. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país se han compartido ¿qué cosas? Distintas culturas, ¿no? Aquí está la cultura asiática, la cultura africana, la cultura europea. Aquí tenemos ¿qué cosas? Los famosos ayaningas. Aquí tenemos a la cultura amazónica, la cultura campesina, ¿no es cierto? Esas culturas han hecho que se enriquezca ¿qué cosa? Nuestra diversidad cultural en el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se busca con la diversidad cultural? Compartir de manera recíproca características de otras culturas para así poder con ellas ¿qué cosa? Progresar, ¿no? Hay un organismo de las Naciones Unidas. Todo el mundo sabe que la ONU se crea en 1945, ¿no? Y se crea al término de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, había un organismo que buscaba paz en el mundo entero y se llamaba la Sociedad de Naciones, ¿no? Esta Sociedad de Naciones, ¿qué cosa buscaba? Buscaba que exista paz. No pudo parar la Primera Guerra Mundial, no pudo parar la Segunda Guerra Mundial, y es así como ya la gente desconfió. Entonces, anularon la Sociedad de Naciones y dijeron, vamos a buscar un organismo que busque paz en el mundo entero. Y es así como a Franklin Roosevelt, expresidente norteamericano, se le ocurre crear una organización donde una a todas las naciones. Y él le puso el nombre de Organización de las Naciones, ¿qué cosa? Unidas, ¿no? Muy bien. Pero para la UNESCO, ¿cuál es el fin de la UNESCO? Buscar paz a nivel mundial. Pero ellos dicen así, paz no significa quedarse quieto, o sea, no moverse, ¿no? Sino paz significa tener todas las condiciones necesarias para que la persona se pueda, ¿qué cosa? Desarrollar, ¿ok? Y para eso crea organismos que fomenten la paz a nivel mundial. ¿No es cierto? Ahí está la UNICEF, la UNESCO, la FAO, la OMS, ¿no? Y uno de esos organismos se llama así la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto se crea en 1945, ¿no es cierto? Y su sede está en Ginebra. La UNESCO fomenta los valores culturales a nivel mundial. Recuerden bien eso, reconoce la diversidad cultural porque la fomenta, ¿correcto? ¿Qué cosa dice la UNESCO? Que en el mundo no existen razas, en el mundo solamente existen culturas. ¿Y eso qué significa? De que la diferencia de dos personas está, ¿qué cosa? En su forma de hablar, en su forma de pensar, no está en ser de distintas razas, sino solamente de distinta, ¿qué cosa? Cultura. Y la UNESCO tiene algo que es muy agradable, ¿no? Algunas cosas que por su riqueza, por la UNESCO son declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué significa ser Patrimonio Cultural de la Humanidad? Que la cultura que se está viviendo en un país, ahora a él ya no le pertenece a ese país, sino ahora le va a pertenecer al mundo entero, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Eso qué significa? Que ya por
por historia y por importancia y por riqueza, ahora le pertenece ya al mundo entero. Entonces, la UNESCO, ¿qué hace? Cuida ese patrimonio como si fuese un patrimonio que goza de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué diferencia encontramos entre interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad? ¿No es cierto? Vamos a definir cada uno. La pluriculturalidad significa que dentro de una nación existen diversas culturas. Por ejemplo, Bolivia es un país declarado de esta manera. Bolivia es un país pluricultural, dicen ahí. O sea, ¿qué significa? Que dentro de ese país existen muchas culturas. En el caso peruano, también tenemos, ¿qué cosa? Una sociedad llena de distintas culturas. ¿Ya? Yo la vez pasada me fui, por ejemplo, a Chincha a dictar, y estaba ahí dictando, y encontré a una sociedad descendiente africana. ¿Captaste? Es una cultura que se ha arraigado ahí, ¿no es cierto? Y tú vas a ver que la mayoría son de pelo crespito y de color negro. Entonces es una cultura africana, ¿no? Yo me voy acá al centro de Lima y encuentro a una sociedad asiática. Ahí están los chinos, ¿no es cierto? Entonces tenemos en un país que goza una pluriculturalidad, ¿no? Me voy a Oxapampa y encuentro que goza ahí a los alemanes. Ahí todos son blancos. Todos son blancos ahí, ¿no es cierto? Que nos hemos dado cuenta que tenemos una sociedad pluricultural, ¿no? Nos vamos ahorita al Amazonas, ¿no es cierto? A la selva y encontramos a una sociedad amazónica ahí, donde tienen una forma de vida, una costumbre, ¿no? Nos vamos a la sierra y encontramos a una sociedad campesina, ¿no es cierto? Donde eran con pollera, etcétera, ¿no? ¿Qué te has dado cuenta? Que en nuestro país existe una sociedad pluricultural. Cada uno con su riqueza cultural, cada uno con su costumbre. O sea, pluriculturalidad significa que dentro de un país existen grupos de personas de distintas culturas. Correcto. Lo leo. Sociedad en cuyo seno existen muchas culturas. Totalmente fácil, ¿no? Se caracterizan por tener gran riqueza cultural. Eso se digo la verdad. Una riqueza cultural que favorece el desarrollo de un país. Correcto. La música negroide, netamente que goza una música africana. Y ha enriquecido nuestra música peruana, ¿no? Y nosotros nos podemos a bailar también esa música, ¿no? Esa música negroide, ¿no? ¿Qué cosa es la multiculturalidad? Es sinónimo a la pluriculturalidad, pero ya en ese grupo social ya van a compartir costumbres ya. Van a compartir costumbres. Miren, grupo social que reúne a distintas culturas que coexisten, ¿no es cierto?, e intercambian sin que ninguno ejerce influencia sobre ellos. O sea, vamos a intercambiar cosas, pero sin influir en su vida, en su forma de ser. Yo ahorita me voy que goza al mercado chino, voy al barrio chino, entro y compro en su tienda. Ella me vende normalmente, ¿captaste? O sea, nosotros tenemos que goza interrelaciones comerciales, actuamos entre nosotros, ¿no? Pero yo no le mando a él, ni él tampoco me manda a mí, ¿captaste? Pero cohabitamos dentro de nuestro país y respetando las normas que existen. Eso qué cosa es la multiculturalidad. Distintas culturas que comparten costumbres, caracteres, que comparten economía, que comparten a veces música, folclore y todo eso, ¿no? Eso es la multiculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Esto ya es un poco más fuerte, ya es un grupo de personas que viven juntos entre ellos, pero ya que existen ya lazos de ¿qué? De matrimonio, ¿no es cierto? Afectividad, ellos ya forman empresas, viven juntos entre ellos, ¿no es cierto? Uno puede viajar a su país, a un país de origen de los abuelos, va conociendo qué cosas sus familiares, etcétera, ¿no? Es un contacto entre ellos, en términos equitativos y condiciones de igualdad. Hay reuniones, hay folclore, hay amistad entre ellos, ¿no? Entonces, una cosa es la pluriculturalidad, bastantes culturas en el país, multiculturalidad, hay unión entre ellos, ¿no es cierto? Y la interculturalidad, hay relaciones ya entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.